doy gracias, Señor, en esta tarde, que me permite, Señor, entrar en estos medios para darte la honra, para darte la gloria, para glorificar tu santo nombre, mi Dios, a través de esta plataforma, Señor, en el cual podemos llevar, Señor, a cabo lo que tú has mandado. Recibe la gloria, precioso Dios, y pon tu palabra, una palabra precisa, ordenada en mis labios, que ministre a tu iglesia, Señor, que ministre mi vida y que podamos salir bendecidos todos, Señor, después, Señor, de haber terminado de hablar lo que tú quieres que hablemos. No permita, Señor, que nada quiera estorbar lo que tú quieres darnos en esta tarde. Bendice los hogares, precioso Dios. Donde hay conflicto, tú traigas paz, tú traigas quietud, tú puedas introducirte, Señor, en esos hogares donde verdaderamente, mi Dios, el enemigo ha querido desatarse y el enemigo ha querido venir, Señor, a provocar discordia, a provocar, Señor de los cielos, todo tipo de pleito, de contienda. Tú tomes lugar, precioso Dios, no solamente en el hogar, sino en el corazón de los tuyos. Si hay alguna enfermedad, Señor, tú vengas tocando ese cuerpo y trayendo sanidad, porque eso solo tú lo puedes hacer, mi Rey, si es tu voluntad perfecta, agradable, porque tú quieres que vivamos, Señor, en esa salud espiritual, precioso Dios. Así que si alguno se encontrara enfermo espiritualmente o físicamente, que tú puedas producir un milagro en esta tarde, Señor. Gracias te doy, mi Rey. Si hubiese necesidad económica, tú puedas financiar, Señor. Tu palabra dice que tú eres el que enriquece y no añades tristeza con ella, precioso Dios. Lo que tú das, Padre, no trae tristeza, sino que trae gozo. Gracias te doy, maravilloso Rey, porque estamos en tus manos y sé que en tus manos nos movemos, Señor, en el tiempo preciso, en tu tiempo, mi Dios. Gracias, maravilloso Rey, me deposito ahora en tus manos para que seas tú fluyendo de lo alto, Señor, en el nombre de Jesús. Toma, Señor, tú el lugar en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga a cada uno de los que nos ven, nos escuchan a través de estos medios. Mi Dios es bueno y estamos en un tiempo correcto, en un tiempo perfecto, en el tiempo de Dios. Sé que los tiempos en la tierra son tiempos adversos, pero los tiempos en Dios son precisos y son buenos para los que caminan en el reino de Dios. El día viernes estaba hablando acerca de qué es lo que nosotros como iglesia estamos haciendo en esta tierra, y venía a mi corazón una palabra. Esta palabra es: ¿dónde está acentuada la iglesia? ¿Cuál es el mandato que Dios ha dado como cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que realizar en este tiempo? Y quiero que vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 4. El Señor ha estado hablando, habla mi corazón, y sé que también habla su corazón. Sé que habla mi vida, pero también habla su vida. Dios no quiere que nosotros nos divaguemos, nos descentremos, ¿cómo podría decir? Que no estemos centrados en lo que Él quiere que nosotros estemos centrados en este tiempo. Y dice la palabra en 1 Timoteo 4:1, dice: pero el Espíritu dice claramente, o sea, ¿quién habla? El Espíritu de Dios. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado todo. Usted me va a decir, y la hermana Vilma, sobre qué nos quiere hablar el día de hoy. En la Nueva Traducción Viviente dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, que es apostatar contra la fe.
Apostatar de la fe es que apartarse de la fe en Cristo, en la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Cuando dice que tienen muerta la conciencia o cauterizada la conciencia, es porque ya no hay un fluir de vida. Usted sabe que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros no hemos venido a los pies de Cristo, hemos estado hablando si la salvación se pierde o no, no hemos entrado en detalle, sino que hemos entrado en el detalle de que Simón creyó en Dios, caminó con Felipe, se bautizó y cuando él vio el derramamiento del Espíritu, él quiso comprar esa unción. Y es cuando el apóstol Pedro le dice que en hecho de amargura él lo ve y que su corazón aún se encuentra ¿qué? Apartado de Dios y que era necesario que se arrepintiera y pidiera perdón. Y él se arrepiente y dice, por favor, pidan por mí. Muchas veces estamos en la iglesia. Dios no es religión, lo decimos siempre. Es relación, es comunión, es conexión con Él. La iglesia siempre va a estar conectada con su Señor. Religión es cuando nosotros vamos, nos sentamos, o sea que lo tomamos como una rutina, ir, pero a la vez no tengo una conexión con Dios diariamente, porque Josué en el capítulo 1 nos habla claramente donde dice, es que estudiemos, dice que estudiemos este libro de instrucción, pero no dice de vez en cuando, dice que constantemente estemos estudiando, no leyendo la palabra de Dios, porque no se trata de leer simplemente. Yo puedo leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero Josué, Dios le dice, estudia la palabra constantemente, o estudia este libro de instrucción constantemente, medítalo de día y de noche, porque de esa manera yo voy a obedecer a la palabra de Dios. Yo he dicho que la iglesia tiene que estar conectada con Dios. Dios, Jesucristo, cuando anduvo en la tierra, hizo milagros, predicó la palabra, le dio de comer a muchos, y muchos lo seguían por la comida que él daba. Pero cuando terminaba esa misión, él le decía a sus apóstoles, continúen, vayan al otro lado, yo me voy a quedar aquí. Pero ¿qué se quedaba haciendo Jesús? Jesús se quedaba reposando, porque sabía que su reposo, su descanso, venía de arriba y él se conectaba con su Padre. O sea, él necesitaba tener una conexión directa con su Padre, y en él hallaba él el descanso, en él hallaba él el refugio. Y ahora, ¿quién es nuestro descanso? Cristo. ¿Quién es nuestro reposo? Cristo. ¿Quién es nuestra quietud? Cristo, por medio de su palabra esgrimada por el Espíritu Santo que le da vida a ella. Entonces usted, su descanso lo va a encontrar en la palabra. Su reposo va a estar en la palabra. Su instrucción va a estar en la palabra. Pero usted tiene que tener una constante relación con Él. No se trata de religión, se trata de comunión, integridad con Él, hasta que Él se vaya formando. ¿Por qué? Porque vienen tiempos difíciles a la tierra. Y dice Hebreos capítulo 5 que el cristiano debe de madurar. El cristiano maduro es el que tiene ejercitados sus sentidos espirituales, el que discierne entre lo bueno y lo malo. Pero ¿cómo discierne usted los tiempos si usted no tiene una conexión con Dios mismo a través del Espíritu Santo y a través de su palabra? Entonces dice, ahora bien, el Espíritu nos dice, ¿quién es el que nos va a decir? El Espíritu Santo que mora en nosotros, que ha hecho esa conexión de nuestro espíritu con Él y ha despertado nuestra conciencia. Cuando el Espíritu Santo, nosotros nos volvemos a Él y dejamos que nuestro corazón sea purificado por Él, Él viene y le da vida a nuestro espíritu mediante nuestra conciencia. Entonces nuestra conciencia se activa y empieza a ver
qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea que empezamos a tener discernimiento y empieza a fluir. Entonces en las noches el Señor dice en los salmos, en el Salmo 16 y el Salmo 17, que Dios de noche nos revela nuestra conciencia, nos hace entender cómo está nuestra conciencia, para que nos pongamos a cuentas con Él cuando tenemos una conexión con Él. Entonces el Espíritu Santo viene y actúa en mí, trayéndole vida a mi conciencia, y cuando mi conciencia tiene un fluir del bien y empieza a discernir que lo que hice no estuvo correcto, entonces yo me arrepiento y le pido perdón a Dios para que mi conciencia esté a cuentas con Él. Y cuando mi conciencia tiene fluir de Dios, se integra a la comunión, o sea que se activa la comunión de mi espíritu con Él, y empiezo yo a tener una integridad, una intimidad y una conexión con Dios mismo, porque va a haber comunión entre mi espíritu y el espíritu de Él. Y cuando se activa el espíritu mío en la comunión con Dios, entonces se activa otra tercera parte que está en mi espíritu, que se llama el discernimiento, la intuición. Empiezo yo a discernir en esto no es bueno, esto es bueno, esto lo aparto, pero esto solo es a través del Espíritu, el Espíritu morando en mí. Entonces dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice, ¿quién nos habla? ¿Quién nos va a hablar claramente cuando estamos conectados? Que en los últimos días algunos se apartarán de la fe verdadera. ¿Cómo va a saber usted que si están en la fe o no? Dice, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia, cauterizada la conciencia. Cuando nosotros entrábamos a sala de operaciones, lo he dicho muchas veces, y cuando empezaban a hacer las incisiones o disecciones ya en el cuerpo para poder llegar al órgano afectado, muchas veces los vasitos se desangraban. Entonces necesitaban ellos un cauterizador para tapar esas pequeñas venitas que estaban sangrando mucho. Entonces se quemaban, no sé en este tiempo, pero en mi tiempo se quemaban para que ya no sangraran. Entonces ya no había fluir de sangre, ya no estaba sangrando esa área del paciente o del que iba a ser intervenido. Se cauterizaban las venitas, los vasitos, se cauterizaban para que ya no siguiera fluyendo la sangre. Así es la conciencia. Cuando nosotros no tenemos la conexión con Dios, cuando nosotros no permanecemos firmes en la posición que Él nos ha puesto, entonces ya no fluye la gracia de Dios, ya no fluye el poder de Dios, ya no fluye su Santo Espíritu, y entonces podemos ser engañados por este tipo de personas que dice que se va a dar en los postreros días, y ya se está dando. Estas personas vienen y empiezan a ver lo externo, pero no ven lo interno. Eso me lleva a mí a Primera de Pedro, y me abre mi entendimiento en esta palabra que Dios nos hace entender. Cuando nos habla de la manera que Dios nos habla, Dios nos quiere abrir nuestro entendimiento, porque nosotros nos hemos encerrado en 4 paredes. Yo estaba encerrada en 4 paredes. Y ahora entiendo cuál es la verdad. Porque verdaderamente la iglesia se ha olvidado a qué Dios ha mandado a la iglesia, y le ha mandado a qué. A predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Usted y yo estamos comisionados para predicar el evangelio de Jesucristo a toda criatura. Y dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Id y haced discípulos. El encargo que Dios nos dio era predicar su evangelio. Y nosotros nos hemos encerrado en 4 paredes y no miramos que hay almas que necesitan de esa palabra. Y gloria a Dios, porque Dios abrió en el tiempo de la pandemia, porque sabía que su iglesia se había acomodado a los interiores de un edificio.
Y Dios abre este medio. Y Dios sabe cómo Dios lo introduce a uno. Porque a través de esto, cuando Dios lo cierre, porque Dios es el que permite las cosas, no el hombre, sino que Dios. Si Dios le place, continúa, y si Dios le place, lo cierra. Pero Dios permite en este tiempo que su evangelio empiece a ser predicado, porque como no salimos del edificio de 4 paredes, entonces Él utiliza esto con sus siervos para que prediquen el evangelio, y este evangelio traspase las barreras, traspase los continentes, traspase las naciones, los lugares, y aquellos que están esperando una palabra puedan escucharla. Ojo, el remanente de Dios, la iglesia en sí, no es un gran número. Yo digo que el pueblo perece por falta de conocimiento, porque no escudriña la palabra de Dios, y cuando no la escudriña solo la escucha y la acomoda. Porque la iglesia no es un gran número, porque Dios dice el justo, aquí mismo el apóstol Pedro lo dice, el justo con dificultad se salva, que será del impío y del pecador. Entonces yo les decía el día viernes, ¿qué es lo que la iglesia está predicando? Ha salido ya de las 4 paredes. La iglesia debe de predicar la gracia de Dios, que Jesucristo vino para salvar al mundo, para salvar al pecador de su pecado, y que viniera a unirse a Él. Pero también predica de un evangelio que si usted y yo no escuchamos su palabra y obedecemos, hay un juicio. Y nosotros nos hemos callado de hablar de que también existe un juicio inminente de parte de Dios para aquellos que no quieran creer. Por eso dice en Corintios que para unos es como olor fragante, olor de vida, el evangelio, pero a otros es como olor de muerte, para muerte. Porque aquel que escucha las buenas nuevas de salvación y las recibe, es un olor fragante para su vida. Pero para aquellos que rechazan el evangelio de Cristo, la relación con Cristo, la comunión con Cristo, estos es para muerte. Entonces tenemos que predicar, les dije, el evangelio anunciando el inminente juicio de Dios sobre el mundo pecador. Tenemos que anunciar el inminente juicio de Dios sobre un mundo pecador. Tenemos que llamar a las personas, les dije, a adorar al único y sabio Dios, al Dios verdadero, a apartarse del pecado. 3, dije, si nosotros como iglesia estamos explicando el evangelio, que consiste en buenas nuevas para los que se salvan, olor fragante para los que se salvan, las buenas nuevas de la gracia, porque cuando aceptamos a Cristo viene una gracia de Dios sobre nosotros. ¿Para quién? ¿Para quién son las buenas nuevas de gracia? Para el hombre pecador que se arrepiente y toma lugar, para que su conciencia se despierte y empiece a fluir, el fluir del Espíritu, dándole vida a su espíritu, a su comunión con Él, al discernimiento con Él, y de esa manera su alma empieza a tomar una adherencia, se adhiere al Espíritu y se despierta el pensamiento, la mente, pero en Cristo, para darle función ¿a qué? A nuestra voluntad, a nuestras emociones y sentimientos, y luego lo exterioriza al cuerpo, a lo exterior, a lo que vemos físicamente. Eso es lo que Dios quiere, que el pecador sepa que hay salvación para él, pero también dice, tenemos que explicarle de esa gracia de Dios para el pecador, para que se arrepienta, pero junto tenemos que darle también la noticia de la ira de Dios que vendrá sobre los hombres impíos, que va a venir una ira de Dios a su tiempo sobre aquellos impíos que nunca quisieron recibir de Dios. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. O sea que el apóstol Pablo se consideraba también
anciano. Entonces él le rogaba a los ancianos de la iglesia. ¿A qué dice? Como yo anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Hay una gloria que va a ser revelada y el apóstol Pedro lo estaba diciendo. Yo ruego a todos los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro era testigo de todo lo que padeció Cristo en la tierra, porque Pedro caminó con Dios, se movió con Dios, con Cristo, sabía de los padecimientos, pero él hablaba que también iba a ser participante de la gloria que sería revelada. No que ya fue, sino que será revelada en el presente. Hablamos de que la visión, el apóstol Pablo tuvo visión, pero tuvo revelación. ¿Por medio de qué? De su debilidad, de reconocer que había uno mayor que él y que él tenía que vivir bajo la mano poderosa de él. Entonces dice aquí, el apóstol Pedro lo relata de esta manera, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza. Usted no tiene que cuidarla a la fuerza, sino voluntariamente. No esté trabajando la obra de Dios indolentemente, porque recibirá castigo, dice Jeremías. El que hace mi obra indolentemente será castigado. Entonces dice, usted tiene que hacer la obra voluntariamente. No, que dice, no a la fuerza. No por ganancia deshonesta, sino como ánimo pronto. Usted me va a decir, pero yo no soy pastora. Yo no soy pastor. Porque la iglesia se ha olvidado cuál es la gran comisión. Usted y yo fuimos enviados a la gran comisión. Predicar el evangelio de Cristo a toda criatura. Y esas criaturas son su grey. Y quizás no sea un campo grande, su propia casa puede ser su grey. Y Dios ha mandado a que apacentemos la grey que nos ha entregado. El día que Él venga va a pedir cuentas, tanto a usted como a mí. ¿Qué hicimos con su grey? ¿Qué hicimos con el rebaño que Él nos dio? Con nuestra familia, con nuestros vecinos. No necesariamente tenemos que ir al otro lado del continente. De hecho, este medio sirve para ir al otro lado del continente, donde muchos escucharán el mensaje de Dios. Aquellos que no han conocido van a escucharlo. Pero ¿qué es de sus vecinos? ¿Qué es de sus hijos? ¿Qué es de su esposo, su esposa? ¿Estamos cuidando la grey? ¿Estamos predicando el evangelio de Jesucristo? No simplemente es irme a sentar a una silla en forma de religión, pero no tengo relación con Dios porque no hay un cambio en mi vida. ¿Sigo siendo la misma o seguimos siendo los mismos? Porque no hemos dejado que el Espíritu Santo obre en nosotros. Cuando Dios nos manda, ¿a qué dice? A que hagamos esto, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, que a veces nos queremos nosotros. No, es que el que manda aquí soy yo. Y el único que tiene autoridad de hablar soy yo. El apóstol Pedro no dice eso. No dice de que usted va a ejercer un dominio predominante sobre los demás, sino que usted tiene que tener mansedumbre, tiene que tener amor. Porque el amor cubre multitud de pecados. Porque el amor extrae lo más hermoso de las personas. Y dice aquí, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Qué palabra más fuerte, siendo ejemplo. Usted y yo somos ejemplo para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para nuestra ciudad.
Usted tiene una grey, yo tengo una grey. Y se nos ha olvidado eso y nos hemos vuelto religiosos y no hemos tenido la comunión con Dios para que nos hable por medio de su palabra. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca el príncipe, recibiremos una corona. Ya no como dijo el apóstol Pablo, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Ahora lo que me resta es que recibir la corona de justicia. Esta es otro tipo de corona. Es una corona de, ¿qué dice? Incorruptible de gloria. La corona incorruptible de gloria. Y le dice igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La Nueva Traducción Viviente dice, empezando del 1, y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. ¿Cuál es mi buen ejemplo y cuál es su buen ejemplo? Batallamos todos los días con nuestro ser humano, pero necesitamos cada día someternos a Dios. Iglesia, no son 4 paredes. Iglesia es cuidar la grey que te ha dado Dios. Yo, cuando estaba hablando de esto, el Señor me hablaba, porque Dios utiliza a quien quiere utilizar, aún a las piedras dice que Él va a utilizar para hablarnos. Y dice Lucas capítulo 9 y su versículo 49, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces respondiendo Juan dijo, ahí en Lucas 9:49, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Estos le habían dicho a aquellos que estaban echando fuera demonios que ya no lo hicieran porque no seguían con ellos. ¿Quién es usted y quién soy yo para decir qué debe hacer la otra persona, qué no debe hacer? Si la única autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Dice después, Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Si no está en contra del Evangelio, ¿por quién es? Por los que están predicando el Evangelio. ¿Por qué tú le impides a otros que hablen la palabra de Dios? Si tú no lo haces, las piedras hablarán por ti y por mí si yo no lo hago. Si yo no estoy siendo de testimonio para otros, es porque no estoy cumpliendo la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, si yo, sabiendo hacer lo bueno y no lo hago, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecador es aquel que sabe qué debe hacer y no lo está haciendo. ¿Qué es lo que usted y yo sabemos hacer y no lo estamos haciendo? Y a lo contrario queremos impedir que otros hagan la comisión y cumplan con lo que Dios dice, de que hablemos las buenas nuevas, que hablemos de su evangelio, que hay salvación para los que se arrepienten, pero que hay un juicio inminente para los que no quieren nada con Él. Iglesia, estamos en un tiempo
en el cual otros se levantarán a hablar engaños, mentiras, porque tú y yo le impedimos hacerlo. Sometámonos a Dios, porque ahí mismo dice la palabra de Dios, donde estamos en Primera de Pedro, capítulo 5 y su versículo 6 dice: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En esta versión, la Nueva Traducción Viviente dice: del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedad en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Este tipo de espíritus que se ha desatado van a impedir que tú y yo prediquemos el evangelio de Dios. Van a querer tergiversar o torcer la palabra de Dios. Van a venir engañadores que van a decir: no se casen, no coman esto, cuando dice que nosotros podemos santificar los alimentos con la oración. Lo dice Timoteo, donde empezamos leyendo. Pero ¿qué Dios requiere de usted y de mí? Que estemos alertas, que estemos despiertos, que nos mantengamos firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Cuando nosotros hagamos esto, dice el 10, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. En la versión Reina Valera dice: Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, Él mismo os fortalezca y Él mismo os establezca. Cierre sus ojos allí y que el entendimiento se desarrolle en este momento para poder captar lo que Dios nos está hablando, y dejemos de impedirle a otros que prediquen el evangelio. Estos discípulos mandaron a callar y mandaron a prohibirles a aquellos que estaban haciendo lo que Dios ha mandado. Aunque el día de mañana estos no sean salvos o sean salvos, eso es de Dios. Pero dejemos que el evangelio corra y sea glorificado su nombre. Fluya en una conciencia despierta y no en una conciencia cauterizada, que ya no corre ni el bien ni el mal, sino que, o podemos decir de que se estableció y se quedó haciendo lo malo, pero ya no dejó fluir al Espíritu Santo para despertar esa conciencia, esa comunión y ese discernimiento. Querido Padre Dios, mi alma te alaba y mi corazón te glorifica. Sé que nos falta en el crecimiento de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a poder crecer espiritualmente, a desarrollarnos espiritualmente, para que tu verdad se establezca en nuestras vidas y dejemos, Señor, de murmurar, de criticar, de hablar lo que no debemos y mantener más esa comunión contigo, esa relación contigo, porque cuando sea eso, tu verdad se habrá establecido en nuestras vidas y empezará a fluir el amor de nuestros corazones. Te doy gloria y honra, Señor, en esta tarde, y seas tú acomodando cada palabra en el corazón de los tuyos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga.